Bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Ya es el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Escuchemos y meditemos el mensaje de salvación que Dios nos ofrece. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, escuchamos el texto de la transfiguración del Señor. Y es que nuestra Madre, la Iglesia, como maestra, quiere que también nosotros reavivemos la experiencia de aquellos apóstoles, porque Jesús les ha anunciado ya su pasión, les ha anunciado su muerte, lo que tiene que sufrir. Y por eso, porque han convivido con Él, porque le han visto cansarse, fatigarse, comer, predicar, también quiere que le vean al menos un momento con la gloria que tenía junto al Padre antes de encarnarse y venir a este mundo. De esta forma, la Santa Madre Iglesia quiere que también nosotros revivemos esa experiencia, que no nos dejemos llevar por el pesimismo, que no nos dejemos llevar por el sinsentido, porque muchas veces en el caminar de nuestra vida repetimos estas actitudes. Cuando los problemas y las preocupaciones nos abruman, parecería que la vida no tiene sentido. Por eso Jesús muestra algo de su gloria, muestra algo de lo que es. Y por eso este texto es toda una teofanía o una manifestación del Señor. Hemos escuchado cómo hay una nube, una sombra, una voz que se escucha, y es todo precisamente en torno a la persona de Jesús. Aparecen personajes centrales o columnas en el Antiguo Testamento como son Moisés y Elías, precisamente para que los discípulos comprendan y nosotros también comprendamos que Jesús es el culmen de las promesas, que Jesús es el Salvador que Dios había prometido. Yo quisiera que nosotros, al menos en este día, tomáramos algunas 2 frases que nos ayuden a profundizar dentro de la riqueza de este texto. Primero, qué a gusto estamos aquí. Pedro, dice el texto, no sabía lo que decía, estaba como asustado. Yo creo que muchas veces nosotros en el caminar de la vida, cuando encontramos momentos de felicidad, de alegría, podríamos tener la tentación de solamente quedarnos ahí, de no hacer ya nada más por nuestra vida. Podríamos sentirnos satisfechos y decir, no nos falta absolutamente nada, que a gusto estamos aquí. Sin embargo, nuestra vida es peregrinar, nuestra vida es caminar, nuestra vida es ir tras los pasos de Jesús. Y entonces el Señor quiere que también contemplemos que va a pasar por la cruz, sí, pero al final encontrará precisamente la gloria. Otra de las cosas que creo yo es muy saludable en este domingo que nosotros pongamos atención está precisamente en la voz. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Yo he percibido muchas veces que muchos cristianos nos preguntamos cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo yo escuchar, saber cuál es la voluntad del Señor? Eso es lo que Dios quiere, que escuchemos a su Hijo amado. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Primero, hay que notar que
vivimos en una época donde difícilmente podemos encontrar un espacio para el silencio y para la oración. Más aún, creo yo mismo que no tenemos la capacidad de encontrarnos con nosotros mismos. Nos da miedo la soledad. Y por eso, porque nos da miedo, encendemos música, encendemos la televisión, buscamos el internet, algo que nos haga sentir que no estamos solos. Pero cuán necesario y saludable es la soledad que hace encontrarnos con uno mismo y encontrarnos con Dios. Por eso, para decir cómo puedo yo escuchar la voz de Dios, primeramente recordaría las palabras de los antiguos padres. En su conciencia. En la conciencia ahí está reflejada y retratada la voz de Dios. Pero una conciencia tiene que estar formada. Quizá hoy adolecemos precisamente de ello, de una conciencia bien formada. Porque cuando una conciencia está distorsionada, entonces va a ser solamente su voluntad, lo que se le ocurre, lo que la persona cree que está bien. Sin embargo, una conciencia bien formada se logra precisamente escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, escuchando las lecturas de la Sagrada Escritura. Ellas son capaces de ir formando nuestra conciencia de una forma adecuada. Por eso, en ese sentido, reitero que es necesario darse un espacio para la oración, darse un espacio para poder nosotros escuchar allí la voz de Dios, para escrutar precisamente en las Escrituras qué es lo que Dios quiere de nosotros. Más aún podríamos decirlo en la misma predicación. El Señor lo ha dicho, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Tenemos entonces que ser agudos y sensibles para escuchar también la voz de Dios. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en este domingo que sepamos nosotros escuchar su voz. Sabemos y somos conscientes que donde quiera percibimos la necesidad de escucharlo, de saber de Él, de encontrarlo. Hoy tenemos la oportunidad de que en la medida en que escuchamos su palabra, cada uno de nosotros vamos formando nuestra propia conciencia de una forma recta. Y allí, en la conciencia, podemos escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos en el Evangelio lo que Jesús quiere de nosotros, esa voz la interiorizamos y entonces ahí sabremos dirigir nuestros pasos. Que Él nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.